vamos a hablar precisamente sobre eso. Dios hizo provisión para sanar cualquier necesidad nuestra. Pecado, rebelión, enfermedad, problemas económicos. Dios ha prometido suplir todo si nosotros escuchamos su palabra. Mire que dice Mateo 8, versos 16 y 17. Sí. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Hay una diferencia entre demonio y enfermedad. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. La ciencia examina la enfermedad en términos físicos, psicosomáticos, fisiológicos, pero la Biblia enseña la verdadera causa del sufrimiento humano. El problema es a causa de la rebelión, del pecado del hombre hacia Dios. Y hay diferentes causas de enfermedad, no todo es origen del pecado, pero hay veces el descuido de nuestro cuerpo, comidas, maldiciones generacionales, suicidios, nicotina, alcohol, drogas, abortos, esterilidad, muerte prematura. Si viera cómo hemos ministrado a varios, caídas y accidentes continuos son causa a veces del pecado. Me acuerdo que una vez ministramos a una mujer que dijo: toda mi familia, no, desde mis tíos, mi madre, mis padres, no pasamos los 40 años. Todos mueren 37, 36, 38 años. Y todos morían de la misma enfermedad. Y le dije yo: bueno, si tú aceptas al Señor, la Biblia dice que somos nueva criatura, que las cosas viejas pasaron, Él perdona. Y me acuerdo que yo me fui de la ciudad donde vivía. Pasaron años, ella servía a Dios y de repente me llama y me dice: estoy en el hospital. Tenía 37 años. Y dijo: tengo la misma enfermedad que mis padres, mis hermanos, y lo que me duele es mi hijo. Su hijo tenía como 12 años. Dejar a mi hijo. Y yo fui al hospital y me acuerdo que le dije, se llama ella Hortensia, todavía vive. Le dije: Hortensia, tú eres nueva criatura. Ya aceptaste a Jesús como tu Salvador. Esto no es para ti. Y esto que le digo tiene más de 20 años. Oramos por ella, Dios le dio vida y todavía vive. Todavía vive. Dios hizo provisión de todo esto. La Biblia dice que cualquiera que invoque su nombre, el hermano Memo mencionaba ese texto: el que viene a mí, dijo el Señor, yo no lo echo fuera. Él siempre está con los brazos abiertos, dispuesto a perdonar a todos. Mire, Éxodo 15, 26. Esta fue una de las primeras promesas que dio el Señor a su pueblo. Éxodo 15, 26 le dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti. Y le dijo: porque yo soy Jehová, tu sanador. Hace casi 6,000 años Dios le dijo estas palabras al pueblo hebreo. Pero en el Nuevo Testamento, en Tercera de Juan, el verso 2, Tercera de Juan 2 dice: amado,
Yo deseo, ese es el deseo de Dios, que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Tercera de Juan, verso 2. El Señor Jesucristo ya pagó el precio de nuestra sanidad. En el sacrificio de Cristo, en la salvación, viene todo incluido. Cuando usted lee sobre sanidades que hizo el Señor, siempre que está la palabra salvación, hubo liberación, hubo sanidad, hubo prosperidad, como en el caso de Zaqueo, hubo bendiciones, porque en la salvación viene todo incluido. No solamente salvar su alma, la Biblia dice que conforme a sus riquezas en gloria nos bendecirá. Isaías 53, 4 y 5. Mire, dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Observe que está hablando del tiempo pasado. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. En tiempo pasado, hace más de 2000 años, pagó todo esto el Señor. Y Santiago, capítulo 5, versos 14 y 15, el apóstol Santiago ya en el Nuevo Testamento, Santiago 5, 14 y 15, dice, ¿está alguno entre vosotros enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. El Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Ve, la provisión de Dios es total. Abarca espíritu, alma y cuerpo. Pero ¿cómo se recibe la sanidad? Bueno, para recibir la sanidad, por supuesto, tenemos que ir con el sanador. Porque Él, su voluntad es esa, ya pagó y quiere sanarte. La sanidad viene cuando tú clamas a Dios. La Biblia dice, clama a mí, yo te responderé. Tenemos Santiago, me gusta mencionar eso. Ahorita le voy a enseñar el texto porque Santiago dice, no tienen porque no piden. O piden mal, pedid y se os dará. Hay que pedírselo, Señor. Dice Santiago 4:2. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia. Santiago 4:2. Y no podéis alcanzar. Combatid y lucháis, pero no tenéis lo que deseas porque no pedís, no piden. La verdad, a veces yo siempre digo, tenemos poco porque poco pedimos. Mire, usted sabe, en mi vida yo 2 veces tuve cáncer. Desde 1974 me dijeron que yo iba a quedar en silla de ruedas, no iba a caminar. He tenido muchas enfermedades, aneurismas y todo, pero yo me entendí una cosa grande en Dios. Por ejemplo, me dijeron a mí que el dolor de espalda y de cabeza lo iba a llevar hasta la tumba y que las medicinas me iban a ayudar, pero nunca iba a sanar. Entonces yo lo acepté, pero cuando yo leí Isaías 53:5, que dice, Él sufrió mis dolores, me acuerdo que un día Él sufrió mis dolores, Él sufrió mis dolores. Y le dije, entonces, ¿por qué lo voy a llevar yo? Y empecé a orar por que Él me quitara dolor y lo quitó hace años. Luego yo tenía problemas en el estómago, pero yo no oraba por eso. Mire, hermano, los judíos que son el pueblo de Dios, una de las oraciones que hacen ellos, que nosotros no acostumbramos a hacer, dice, Señor, tú me diste esos 5 sentidos, que yo, así oran ellos, que yo pueda ser el número 1 y número 2 bien, que pueda fluir esto, que pueda yo sacar todo lo que se ora así.
Y yo tenía mucho problema en el estómago cuando vinimos aquí. Y me acuerdo que incluí en mi lista de oración, Señor, líbrame de todo mal, de estómago. Yo tuve úlcera gástrica hace muchos años. Y lo acepté. El doctor me dijo, cambia el alimento y no comas carne, no comas grasa, ¿no? La única carne que yo podía comer era de borrego, me dijeron los doctores. Y lo acepté. Pero después dije, pero si el Señor es mi sanador, empecé a orar por Él, reprendí todo ese sangrado y los pólipos que tenía yo aquí. Y me dijeron los doctores, tu estómago sangra mucho. Y yo lo acepté, pero cuando hace años dije, Señor, si tú llevaste, sáname también de esto, se fueron. Lo último, hace poco. Es natural que a mi edad, a la edad de muchos, se levante uno de noche. Y le dije al doctor, yo me levanto 3, 4 veces en la noche al baño. Y me dijo, doctor, es natural. Pero yo dije, no puede ser, Señor, sí. Y Dios sabe esto, hermano. Ya tiene semanas que yo me acuesto y hasta en la mañana no me levanto en toda la noche. Y antes despertaba de noche. Y claro, oraba en la noche, leí, pero ya me di cuenta que si, dice Santiago, no tienes porque no pides. Las cosas pequeñas tenemos que especificarla a Dios. Hoy mismo, pues me levanto a veces en la madrugada, pero para orar y me vuelvo a dormir. Yo me tuvo que despertar, hermano Raúl, ¿verdad? Nunca, siempre, pero llegó con, me desperté a las 4, oré, leí y me volví a dormir y ya sé como cuando llegó el hermano. Porque dice Santiago, no tienes porque no pides. Sé específico en tu petición. ¿Tienes problemas laborales? ¿Tienes problemas judiciales? ¿Tienes problemas de cualquier índole? Llévalo al Señor. No tienes porque no pides. En la salvación hizo provisión de todo. Tu negocio, hazlo, preséntaselo al Señor. En Romanos 4:17, Dios le recordó a la iglesia de Roma la promesa que Dios hizo a Abraham. Dice, como está escrito, yo te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó Abraham, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Esa es la bendición de Dios. Yo no veo el problema, veo al que resuelve los problemas. Yo no veo mi enfermedad, veo al que sana la enfermedad. Yo no veo mi problema económico, yo veo al que suple, que dijo, yo soy tu pastor, nada te faltará. Mío es el oro, mío es la plata, dice Jehová. En Juan, capítulo 11, 41 en adelante, cuando Dios llega a Betania. ¿Se acuerdan? Usted sabe la historia. Enfermó su amigo Lázaro y mandaron a llamar a Jesús, pero el Señor tardó 4 días en llegar y Lázaro había muerto. Y llega Marta y María, le dicen, llegaste tarde, si hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto. Recuerde que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Marta y María habían visto muchas sanidades, pero no habían visto resucitar un muerto. Y el Señor quería enseñarles algo para que su fe creciera. Se tardó un poquito, pero para bien de ellos. ¿Verdad que cuando se tarda un poco el Señor nos desesperamos? Llegaste tarde, si hubieras estado aquí, pero no viniste. No, el Señor tiene su tiempo. Y dice la Escritura que cuando llegó, nomás dijo, Lázaro, ven fuera, y vieron el milagro. Porque el Señor siempre ha dicho que cualquiera que clame a Él va a ser oído. El que invoque su nombre va a ser escuchado. Y recuerda, no tienen porque no piden. Ahí en Marcos 4:37 en adelante, dice que iba a la barca
de los discípulos y Jesús en la parte de atrás, en la popa, iba dormido. Y viene una tempestad. Y se afana a los discípulos. El Señor les había dado autoridad y poder a los discípulos, pero no lo usaban. Entonces van y despiertan al maestro. Maestro, ¿no te da cuidado que perecemos? Dice la Escritura que Jesús se puso de pie y nomás dijo, enmudece. Y la tempestad llama las cosas que no son como si fueran. Se calmó la tempestad. Y le dijo, ¿por qué no tenéis fe? ¿Qué quiere decir? ¿Por qué no hablaron a la tempestad? ¿Por qué no usaron su fe? Ese es el problema. El Señor recuerda a los paralíticos, tantos que vinieron cojos. El Señor decía, levántate, toma tu lecho y anda. Llamaba a las cosas que no eran, como si fueran. En el caso de Jairo, en Marcos capítulo 5, versos 35 y 36, dice que, bueno, Jairo llegó y pidió, mi hija está enferma, ve y sánala. Jesús dijo, yo voy a ir y le voy a sanar. Pero dice que mientras él hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga y le dijeron, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Su hija estaba muerta, pero él llama las cosas que no son como si fueran. Y usted sabe la historia, llegó, se burlaban de él, pero la niña resucitó. Nosotros, si por eso insistimos los pastores que escudriñe la Escritura, porque cuando usted lee la palabra, cuando usted se atreve a creer en la palabra, es cuando surgen, cuando vienen los milagros. Marcos 11:24, Jesús dijo, Marcos 11:24, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Jesús enfatiza esto. Cuando se ora hay que esperar resultados, sobre todo cuando es la voluntad de Dios. Se refiere a orar con certeza que la petición va a ser escuchada. Dios tiene poder para mover corazones, situaciones y tratar de suplir nuestra necesidad, contestar nuestra petición. Debemos conocer las promesas de Dios. Dice 2 de Pedro 1:4. 2 de Pedro 1:4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes. Mire que dice, de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Las promesas que Dios nos dio son para que participemos de la naturaleza divina, de las cosas de Dios. Entonces la sanidad, ya ve los años que he vivido, yo he oído personas que en el testimonio de un hermano nada más creyeron y fueron sanados. Proverbios 24, 20 y 22 dijo, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Proverbios 4, 20, 22. No se aparten de tus ojos tu palabra, guárdalas en medio de tu corazón. Mire que dice, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo tu cuerpo. Aquí hay unos hermanos que estaban enfermos y yo les di este texto y les decía, así como el doctor le dice, toma esta medicina después de cada comida, 3 veces al día. Le dije, repite este texto. Y también Proverbios 3:8, donde dice que leyendo la palabra, su palabra va a ser medicina a nuestro cuerpo. Y varios testificaron aquí de cómo hizo la obra de Dios. Nomás recitaban, porque es la Biblia. Los cielos, la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Son promesas de Dios, no del hombre. Mire qué dice Jeremías, capítulo 30, verso 17.
Jeremías 30:17 dice, mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron esta es Sión de la que nadie se acuerda. Así era despreciada. No está hablando de heridas físicas, de heridas del alma, cualquier herida, corazones quebrantados. Él sana. Él es especialista en eso. Los dones de sanidad es la manifestación sobrenatural del Espíritu Santo. Él hizo provisión. En la Biblia, Romanos 12, 1 Corintios 12, habla de los dones de sanidades, de los que Dios hizo provisión para su pueblo, espirituales, morales, físicas, económicas, cualquier índole. La primera sanidad que habla la Biblia está en Génesis 20. Se acuerda que Abraham ya era viejo, anciano. Ya tenía 98 años y Dios le había prometido un hijo, pero no venía. Sara tenía casi 90 años, 89 cuando es. Y Dios, Abraham le decía a Dios, es que, Señor, no voy a tener hijos, mi criado Abimelech va a recibir todo lo que tú me has dado. Era muy rico Abraham. Y dice la Escritura en Génesis 20, 17, 18, que entonces Abraham oró. Mire, Elimelech era una maldición. Elimelech, ni su esposa, todos sus criados, su familia eran estériles. Y dice entonces oró a Dios. Y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Cuando nosotros creemos la palabra, la Biblia dice que Jesucristo es el mismo, Él no ha cambiado en poder, en gracia, en misericordia. David decía en el Salmo, usted sabe que David enfermó y enfermó mucho, sobre todo, ahorita le voy a, Salmo 103, 1, 4, pero le voy a citar cuando David en el Salmo 117 enfermó. Pero 103, 1, 4 dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Mire, ¿qué dice él? Él es quien perdona todas tus iniquidades. No hay pecado que Él no pueda perdonar. El que sana todas tus dolencias, dolores del alma, dolores del cuerpo, dolores espirituales, familiares, cualquier. El que rescata del hoyo tu vida te protege y el que te corona de favores y misericordia. Entonces hizo la protección, la sanidad, la bendición es para todos. Así como la salvación, Efesios 2:8 dice, por gracia soy salvo por la fe, también la sanidad, así viene. También cualquier problema que uno tenga, Dios ha prometido contestar nuestra oración. Recuerde, si oyeres la voz de Jehová, Él lo va a hacer. La sanidad es promesa de Dios para los hijos. Jeremías 33:6. Mire que dice Jeremías 33:6. He aquí, dice Dios, yo les traeré sanidad y medicina, no solamente sanidad, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Si hay algo que el mundo necesita, es paz. Yo me admiro cuando veo estadísticas que hasta niños se están suicidando, 10, 12 años, y muchos jóvenes, porque no tienen paz, porque no hay felicidad. La Biblia dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Jesús. Y el Señor dijo cuando se fue, mi paz os dejo, mi paz os doy. No se la llevó, no como el mundo la da, yo la doy. Usted puede ser feliz,
puede tener paz aquí en la tierra porque el Señor ya la dejó. Pero para tener paz, usted es espíritu, alma y cuerpo, por supuesto. Usted tiene que alimentar su cuerpo, su espíritu y su alma. Y este es el problema. David decía, mi alma tiene sed. Y luego decía, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te conturbas dentro de mí? Cuando el cuerpo tiene hambre, pues comemos. Ya se sació el problema. Pero ¿qué cuando el alma? ¿Qué cuando tu espíritu? ¿Qué cuando ni la medicina ni el bisturí te pueden ayudar? Es cuando Dios está dispuesto a sanar toda herida. Éxodo 23, 25 y 26. Mire que dice Éxodo 23, 25 y 26. Una promesa de Dios. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis y Él bendecirá tu pan y tus aguas. Y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti, dice el Señor. No habrá mujer que aborte, ni estéril en tu tierra, y yo completaré tus días. Esta es la promesa de Dios. La Biblia dice que Él sana a los quebrantados de corazón en el Salmo 147:3. No solamente sana a los quebrantados de corazón, sino venda sus heridas. Dice, clamaron a Jehová en su angustia, dice Salmo 107, 19, 20. Clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Recuerde que el Señor dijo, si permanecen en mí y mis palabras permanecen, o cree su palabra, pedid todo lo que quisieres, yo será hecho. Juan 15:7 dice, todo lo que pidamos, si creemos su palabra. Por eso yo siempre digo que hay que orar de acuerdo a la palabra de Dios. Porque la Biblia dice que cuando mencionamos la palabra de Dios, los ángeles enseguida tratan de que se ejecute, que se cumple su palabra. Entonces, Proverbios 18:21 recuerda, la vida y la muerte están en poder de la lengua. Si usted habla fe, usted tiene fe, la fe viene por el oír. ¿Cuántas veces nos están diciendo los educadores, los sociólogos, que cuidado con hablar? Cuando usted le hizo a su hijo tonto, animal, idiota, ¿no? Oiga, hermano, está maldiciendo. Pero cuando usted le dice, tú eres bendecido, tú eres especial, tú vas a ser grande. Mire los grandes hombres de Dios. A veces cuando uno lee las biografías de esos grandes hombres, la mayoría eran personas que no daban nada por ellos. Einstein, Pauster, varios, cuando era que la escuela decía, no están aptos para ir a la escuela. Los maestros lo rechazaban. Pero ellos, su madre le dijo, no, Dios no hace así. Dios no hace porquerías, Dios hace personas a su imagen y semejanza, y fueron grandes. Pero la muerte y la vida están en poder de la lengua. Si usted habla la palabra de Dios, por su llaga fui curado, Él llevó mis enfermedades. Si usted habla la palabra de Dios, mi Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Él lo va a hacer. Dijo Dios lo llevó allá en capítulo 37 de Ezequiel, lo lleva a un valle de huesos. Y le dice, ¿vivirán estos huesos? Y dijo, Señor, tú lo sabes. Dijo, pues háblales, predícales. Y Ezequiel estaba temeroso, no quería, viendo pura una osamenta. Pero empezó a hablar. Huesos secos, oigan la palabra de Dios. Y dice la Escritura que cada hueso se empezó a mover y se empezaron a formar cuerpos. Y se hicieron muchos cuerpos, ya, pero estaban muertos. Y Dios le dice, ahora clama y di, Espíritu, ven de los cuatro vientos y da vida a estos cuerpos. Y lo hizo y vino y tuvieron vida y fueron como un ejército, dice ahí en Ezequiel 37.
El mundo define a veces un milagro como un acontecimiento extraordinario, algo sobrenatural, pero en Dios es algo natural. Un milagro es instantáneo y es inexplicable. Nosotros que estamos acostumbrados a ver esto, a veces nos asombramos con la rapidez que Dios habla, contesta a la oración, pero porque Él es el mismo. Él dijo, todo lo que pidieres, recuerden Marcos 11:24, todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y vendrá. Y hay un texto, Mateo 7:7, que todos conocen. Jesús dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y muchos dicen, sí, pero a veces pido, y si no es la voluntad de Dios, porque no han reído lo que sigue. Mateo 7:8 dice, porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Esa es la promesa de Dios. Tenemos que ser de acuerdo y vivir a la palabra del Señor. Dice Pedro que Dios no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino es paciente con nosotros. No quiere que ninguno perezca. El Salmo 89:34 dijo Dios, no olvidaré mi pacto. Salmo 89:34. No olvidaré mi pacto ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Dios ha prometido en su palabra desde el principio. Él es nuestro sanador. Él suple nuestras necesidades. Él es nuestro pastor. Le dijo Isaías, ninguna arma forjada por el hombre prosperará contra ti. Cualquiera que se levante contra ti, delante de tus pies va a caer. Y le dijo, esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá, dice el Señor. En Segunda de Reyes leemos, es una historia. Iban a matar a Eliseo, los sirios lo rodearon y sale su criado. Usted lo puede leer en casa porque ya sabe la historia en Segunda de Reyes 6. Y dice que cuando el criado vio se asustó, dijo, Señor, nos van a matar, nos van a destruir. El verso 17 del capítulo 6 de Segunda Reyes dice que entonces Eliseo oró y dijo, te ruego, Señor, que abra los ojos para que vea. Él llama las cosas que no son como si fueran. Y entonces Giezi, el criado Eliseo, vio un ejército grande, carros de fuego que estaban en derredor de ellos. Y dijo Eliseo, los que están con nosotros son mayor. La Biblia es una verdad espiritual. Y recuerde, Dios llama las cosas que no son como si fueran. No se preocupe por lo que está viendo. No mire el problema. Créale a Dios. La fe es la clave. Muchas veces aquí me ha pasado, hemos orado por personas que tienen una necesidad muy grande. Y pues nomás oramos, no pasa nada. Y de repente oímos la respuesta de Dios. Recuerdo que Tete me trajo una hermana que oráramos por ella. Y oramos para que el siguiente día, yo sí oré, Señor, que es un problema grande, pero que mañana ella pueda tener la respuesta. ¿Y qué fue, Tete? En la misma noche, ¿verdad? Yo oraba para mañana y después dice, en la misma noche, a las pocas horas, y nada más oramos. La Biblia dice que vienen 10 leprosos y no podían acercarse a Jesús y le gritaron de lejos, si quieres puedes limpiarnos, por favor, ten misericordia. Y Jesús le dijo, vayan y den la ofrenda. Se acostumbraba que cuando uno era sanado, le llevaban una ofrenda al templo. Vayan y den la ofrenda de que ya sanaron. Pero estaban llenos de lepra. Dice la Biblia que creyeron y corrieron con su lepra, iban al templo a sanar.
Y cuando ya llegaron, se dieron cuenta que estaban sanos completamente. No al momento que dijo Jesús, sino caminaron. Así es la sanación. El milagro es instantáneo. Pero hay sanaciones que tienen un proceso. Pero recuerde que la Biblia dice que si creemos, veremos la gloria de Dios. Pero muchos dicen, pero ¿será la voluntad de Dios que Él supla mi necesidad económica? Muchos creen que la pobreza es como santidad. No. ¿Será que Dios supla? Mire, Dios no dice no a algo que ya ha prometido en su palabra. Él no retracta su palabra. Lo que está escrito en su palabra, Él ha dicho que suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Y Él lo hace, si creemos en Él. Nada más recuerde, usted sabe la historia de Daniel. Daniel 9:20 dice que clamó a Dios y enseguida le contestó, pero luego después clamó otra vez. Recuerda que se metió en ayuno. En el capítulo 10 ya dice que, verso 3 en adelante, dice que ayunó, lloró delante 3 semanas. Al principio, en el 9, enseguida le contestó Dios. En el 10, 3 semanas. Y cuando viene el ángel le dice, desde que oraste venía la respuesta. Pero el príncipe de Siria se opuso, hubo una guerra. Pero a las 3 semanas vino la respuesta. Él siempre llega a tiempo. Y a veces se atrasa un poquito para enseñarnos lo que es paciencia. La ciencia de la paz, que tanto nos falta a nosotros. En el Antiguo Testamento, la gente no tenía autoridad contra el diablo, contra los espíritus inmundos. Por eso Eva cayó, por eso el ángel dice que 3 semanas estuvo luchando hasta que vino Miguel. Pero ahora en estos tiempos, recuerde, Dios nos dio autoridad sobre toda fuerza del enemigo y nada nos dañará. Lucas 10, 18 en adelante. Cuando mandó a predicar Marcos 16, 16, dijo, estas señales seguirán los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios. Y ahora tenemos autoridad, es diferente. Juan capítulo 20, verso 30 y 31. Juan 20, 31 dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritos en este libro. Muchos milagros que el Señor nos escribieron. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Lo que está escrito es para nosotros. Y primero de Juan 5:13 también dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Primera de Juan 5:13, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Cuando usted lee la palabra, recuerde que fue escrito para usted también. En Lucas 4:18, cuando el Señor dijo, el Espíritu del Señor es sobre mí por cuanto me ha ungido, me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Eso es lo que el Señor nos ha mandado, nos dice lo que puede hacer. Lucas capítulo 5, verso 17 dice que aconteció un día que él estaba sentado y estaban sentados también los fariseos, habían doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Mire, hermano, 3/4 partes del ministerio de Jesús fue sanidad.
Dice Lucas 8:2 que algunas mujeres también que habían sanado. Entre ellas estaba María Magdalena, de la cual se fue 7 demonios. Apoyaban en su ministerio. Dios capacitó, dice que estableció, en Marcos 3, 14, 15, estableció a 12 para que estuviesen con él y los envió a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. Siempre que mandó predicar el Señor, a todos les dio autoridad sobre echar fuera demonios. Dice la Escritura cuando estaba en casa de Cornelio, Hechos 10:38, uno de sus mensajes fue este: cómo Dios ungió de Espíritu Santo y de poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él. El Espíritu Santo que hizo que Jesús sanara, en su ministerio liberara, resolviera, es el que nos dejó a nosotros, el que está en nosotros. Dios repartió a cada uno de nosotros dones, dice Romanos 12:3. Digo pues por la gracia que me es dada, Romanos 12:3. Digo pues por la gracia que me es dada, y fue mucha gracia abundante a Pablo. A cada cual que esté entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, dice, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. No puede usted decir que no tiene fe. La Biblia dice que ya repartió a cada uno. Tiene que desarrollarla. Eso es todo. Pero la fe está ya en nosotros. Entonces el Señor llevó nuestras enfermedades. Una promesa cumplida por el Señor Jesús fue lo de Bartimeo. Hijo de David, ten misericordia de mí, lo sanó. La mujer sirofenisa intercedía por su hija. Ten misericordia de mí, mi hija es tormentada por un demonio, y la sanó. Y luego Jesús le dijo: mujer, grande es tu fe. La Biblia dice en Mateo 20, 29, 30 que 2 ciegos vinieron, clamaron diciendo: Hijo de David, ten misericordia de nosotros, y lo sanó. ¿Por qué algunos no reciben sanidad? Oseas 4:6 dice que su pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por supuesto. Si en la Biblia dice que Dios es nuestro sanador, que Él suplirá todo lo que nos falte. Si la Biblia dice que eres el dueño del oro, del dinero, dice: clama a mí, yo te responderé. ¿Por qué no confiar en Él? Dios, muchos no reciben sanidad porque no piden o porque no creen la palabra. En Hebreos capítulo 3, Hebreos 3:12 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Mire, todos podemos dudar. En la Biblia no se condena la duda, pero la incredulidad sí. Cuando sabemos que Dios proveyó, cuando sabemos que Dios dice: clama a mí, y no lo hacemos. Cuando Dios dice que Él suplirá todo lo que os falta y no clamamos, no creemos, es incredulidad. Pero si clamamos, el que pide recibe, el que busca halla. Romanos 10:17 dice así, que la fe es por el oír y el oír por la palabra. Si usted quiere tener fe, tiene que leer la palabra. Mientras más la lea, más fe. Y mientras más la proclama, la fe viene por el oír. Mientras más proclame la palabra, más cree. Mientras menos la proclame, menos cree. ¿Es la voluntad de Dios sanar hoy? Seguro que sí. Seguro que sí. ¿Es la voluntad de Dios suplir toda necesidad? Seguro que sí. Dice la Biblia: Él te da el poder de hacer las riquezas. Dios al que quiere dar riquezas. En una reunión esta semana que estuvimos,
se tocó este tema. Alguien preguntó, ¿no? La Biblia nos enseña, mío es el oro, mío es la plata, dice Jehová, y Él al que quiere da riquezas. Y dice, y Él te da el poder de hacer riquezas. Fíjese, no te da el poder, no te da riquezas, pero te da el poder para que tú la hagas. Te da gracia y sabiduría para que la hagas. Algunos no reciben sanidad porque no claman. Hay una historia que la conocimos, está en 2 libros, Isaías 38. En Isaías 38, 1 en adelante, es cuando el rey Ezequías se enfermó. Según la Biblia, tenía varias semanas o meses enfermo en cama el rey Ezequías. Dice la Escritura que él sabía que iba a morir en una enfermedad terminal. También dice la Biblia que Dios le dijo a Isaías, su profeta, ve y di al rey Ezequías que prepare su casa que va a morir. Dice que enfermó. El verso 1 dice, en aquellos días, Isaías 38, sí, en aquellos días Ezequías se enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice, así, ya Dios lo dijo, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Fíjese esto, que Dios lo dijo. La Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios dice, cierra su mano y no te voy a bendecir, no va a bendecir. Pero sabes que Él es misericordia. Si tú empiezas a clamar, Señor, ten misericordia, ayúdame, te necesito, Él abre su mano. Es lo que pasó. No solamente los médicos, Ezequías sabía que iba a morir, sino Dios dijo, ve y dile que va a morir, que prepare su casa. Pero dice después la Biblia que Ezequías lloró, y lloró Ezequías con gran llanto. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, ve y di a Ezequías, Jehová Dios de David tu padre dice así, he oído tu oración, he visto tus lágrimas, aquí que yo añado a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé, protegeré. Fíjese. Estaba postrado, dice la Escritura, no se levantó ni a orar, nomás se movió y pegó sus ojos a la pared, dijo, Señor, ayúdame, ten misericordia. Dios se había dicho, vas a morir, pero cuando clamamos a Dios, recuerde que Dios cambia las cosas. Nuestra petición, dice Cantares 2, 15, 14 y 15, háblame, amada mía, esposa mía, paloma mía, porque dulce es tu voz a mis oídos. Cuando clamamos a Dios, cuando pedimos a Dios, Él escucha. Somos hechos a su imagen y semejanza, y como Él ha prometido, lo va a hacer. Dice Mateo 4:24 que se difundió su fama. 4:24 de Mateo. Y le trajeron todos los que tenían, dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Y la Biblia dice que Jesucristo es el mismo. Él no ha cambiado. Enfermedades físicas, psicológicas, tormentos, lunáticos, espirituales, endemoniados, lo sanó, porque nada hay imposible para Él. Con su sacrificio en la cruz, el Señor hizo provisión para todas nuestras necesidades. Le digo que en la salvación va todo incluido: liberación, sanidad, bendición económica, protección del enemigo, crecimiento espiritual, vida eterna y muchas cosas más en la salvación. Somos hijos de Dios y se recupera. Mire,
El Señor cargó, Él era santo, no tenía pecado. Cargó con el mal para hacernos bien. Se hizo maldición Él para darnos bendición. Él lo pagó ya. Se hizo pecado para que nosotros fuésemos justos, santos. Bajó del cielo, dejó su trono para llevarnos ahí, para que entendamos lo que es ser un hijo de Dios. El cuerpo herido del Señor fue castigado para que nosotros fuéramos perdonados. Sufrió la muerte para darnos vida. Se hizo pobre para enriquecernos. Sufrió vergüenza para darnos la gloria a nosotros. Fue rechazado entre los hombres para que nosotros seamos aceptados ante Dios. Dice la Biblia, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Usted puede tener paz y ser feliz porque el Señor ya pagó todo. Entonces, ¿qué hacer cuando tenemos una necesidad? Santiago 5:14 en adelante dice, llame a los ancianos de la iglesia. Los ancianos no son, eran diáconos, servicios, copastores, pastores. Llame que oren por él ungiendo con aceite. Y dice, y si estuvieren pecados, les serán perdonados. ¿Qué es lo que impide el milagro? ¿Qué es lo que impide que el Señor sana? En Marcos capítulo 6, versos 5 y 6 dice, Marcos 6, 5 y 6. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos sus manos, y estaba asombrado, dice la Biblia. Y estaba asombrado, el verso 6, de la incredulidad de ellos. Qué cosa, ¿no? Dios se asombra. No pudo hacer milagro porque eran incrédulos. Recuerde que Pedro dice, primera de Pedro 2:24, Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Primera de Pedro 2:24, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Entonces, usted puede recibir su milagro, pero cambie su actitud. Mire, muchos dicen, yo quiero ver para creer. Y en la Biblia es todo lo contrario. Tienes que creer para ver. ¿Se acuerda que le dijo el Señor a Marta y a María? Sobre todo a Marta. ¿Dónde pusiste a tu hermano? Dijo, está en la tumba, ya es de 4 días. Y le dijo Jesús, no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. Tienes que creer primero para ver la gloria de Dios. Pero muchos dicen, tengo que ver para creer. No, así no trabaja. Cree en el Señor, su palabra, y vas a ver su gloria. Cambia tu confesión. Mire, el Salmo 18, ese que yo le decía de David. David estuvo muy mal, porque el verso 18, Salmo 118, 18 dice, me castigó gravemente, mas no me entregó a muerte. Pero el verso 17, a mí me gusta mucho repetir este texto, Salmo 18, 17, dice David, no moriré, pero estaba enfermo. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Repítelo mucho. La fe viene por oír. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Y David vivió. Cambia también su visión. La mujer con flujo de sangre, dice la Biblia, que tenía dinero, tenía haciendas, gastó todo su dinero en los médicos, no logró nada, antes le iba peor. Y cuando le dijeron, no hay remedio, vas a morir, dice la Biblia que ella oyó hablar de Jesús. Y decía, si tan solo tocar el borde de su manto, voy a ser salva. Nunca dijo, voy a ser sana. Si tan solo, ella sabía que iba a morir, si tan solo tocar el borde de su manto, seré salva. Imagínense caminando con el dolor
La gente que los miraba la creían loca. Si tan solo tocar el borde de su manto voy a ser salva, pero tocó el manto de Jesús, fue salva, fue sana. El Señor le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz y queda sana de tu azote. La vida y la muerte. Confiese la palabra, agarre un texto. La Biblia dice que el Señor sanó con harina de higos, con aceite. El ciego de Juan 9 dice que puso saliva y le dijo, ve y lávate al estanque de Siloé. Y los apóstoles después de continuaron. En Hechos 8:6 dice que los diáconos, como Felipe, hacían muchos milagros. Mateo 9, 28, 29. Este es el último texto que le voy a dejar. Mateo 9, 28, 29 dice, y llegando a la casa vinieron a él los ciegos. Y Jesús le dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Y ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe, sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie nos sepa. Vinieron los ciegos. ¿Creéis que puedo hacerlo? Dijo, sí, creemos. Entonces fue hecho, conforme a nuestra fe. Recuerde que fe es pedir, clamar. Muchos creen que fe es algo que no podemos comprender. Jesús cuando venía decía, tu fe te, le dijo a Bartimeo, tu fe te ha hecho conforme a tu fe, porque clamó. La mujer se Fenicia, oh mujer, grande es tu fe, porque clamó. Todos los que clamó. Entonces clamar, pedirle a Jesús. Yo les he platicado que una vez conocí un hermano que fue de los que, no sé cómo le llaman, que cuando llueve, cuando quieren lluvia, se juntaban varios del pueblo, iban al cerro y clamaban. Y yo le dije, ¿y venía la lluvia? Dijo, sí. ¿Y qué hacían? Pues simplemente íbamos, clamábamos hasta que lloviese. Así tan simple, ¿no? Iban y subían y que llueva hasta que lloviese. Y digo, si ellos lo hacían, ¿por qué nosotros podemos clamar al Señor hasta que haga la obra? Ven, Señor, suple necesidad. Ven, Señor, salva a esta persona. Ven, ayúdame en mi negocio. Hay enemigos, dice la Biblia, que caerán a 1,000 y 10,000 aquí, pero nosotros no llegará. Clamemos, creamos la palabra de Dios. Para eso fueron escritas. Amén. Vamos a orar. ¿De acuerdo? Cualquiera que sea tu necesidad, dile al Señor y vas a ver cómo el Señor va a orar. Padre y Dios nuestro, te adoramos y te bendecimos. Y te damos gracias, Señor, porque los cielos y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Si hay necesidades aquí en tu pueblo, Señor, hay necesidades que si tú no las suples, nadie las va a suplir. Hay problemas que si tú no los resuelves, nadie los va a resolver. Hay enfermedades que solamente tú puedes sanar. Por eso te pedimos, Señor, que tú intervengas conforme a tus riquezas en gloria. Bendice a mi hermano, a mi hermana de acuerdo a su necesidad. Santiago dice, no tienen porque no piden, pero ahora nosotros pedimos que en el nombre de Jesús me uno con mi hermana para que sanes su hija, su hijo, resuelvas el problema, para que salves ese ser querido que están clamando, para que suplas toda necesidad, para que abras los cielos y des bendición abundante en su vida, para que prospere su negocio, para que le des el trabajo ese que están pidiendo. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, pido que conforme a tus riquezas en gloria, bendigas a mis hermanos de acuerdo a su necesidad. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén, amén, amén. Dios los bendiga, hermanos. Así